Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos vosotros. La presentación se ha descolocado un poco, pero lo fundamental es que, sobre todo, las imágenes y parte del texto aparezcan. He pensado que era muy importante conocer la historia de Pakistán, el cómo surge Pakistán, porque la mayoría de los problemas de hoy día tienen raíz en la partición de la India, tienen raíz en las bases sobre las que Pakistán se sentó, la reclamación de Pakistán. Entonces hay que entender este origen para hoy día, incluso cuando uno lee los titulares de los periódicos pakistaníes, uno entiende esos titulares, esos problemas a raíz de la historia de Pakistán, de cómo surgió Pakistán. ¿Qué es lo que ocurre en la India británica antes de la descolonización? Ocurre que la pérdida de poder de los musulmanes, cuando llegan los británicos en el siglo XVIII, los musulmanes gobernaban parte del norte de la India y era lo poco que quedaba del imperio mogol. ¿Qué ocurre cuando llegan los británicos? Que se termina el poco poder musulmán de lo que fue el imperio, fue un imperio enorme, ¿no? Y eso crea una cierta crisis de identidad entre los musulmanes de la India. Pero ¿qué ocurre a la vez cuando están los británicos? Que los hindúes empiezan a reclamar la India para sí mismos y empiezan a surgir movimientos de reivindicación hindú de la India, es decir, movimientos de independencia aliando la idea de la India con el hinduismo, y surgen grupos como el Arya Samaj y el Brahmo Samaj, que eran grupos que decían que la India, una vez independiente, debía ser una India hindú y que todos aquellos que se habían convertido en otras religiones, como los cristianos y como los musulmanes, debían volver al hinduismo o debían marcharse de la India. ¿Qué ocurre? Que los musulmanes se ponen las pilas y reaccionan ante este reto que proponen, no solo que son o que suponen los británicos, y que empiezan a suponer estos movimientos de revivalismo hinduista de la India. Entonces surge la teoría de las dos naciones. La Liga Musulmana, que está representada por este grupo de aquí. El líder de Pakistán es este señor, que es Muhammad Ali Jinnah. La Liga Musulmana lo que propone es que la India está compuesta por dos naciones. Una nación es la compuesta por los hindúes y una nación es la compuesta por los musulmanes. Es decir, relaciona las religiones con nacionalismos. Entonces, está por otra parte el Partido del Congreso, que es un partido que dice representar a todos los indios, tanto hindúes como musulmanes, pero realmente muchas de las reclamaciones del Partido del Congreso están muy ligados a conceptos y actitudes hindúes. ¿Qué ocurre con este grupo? Estaban acostumbrados a gobernar la India, pierden el poder, y lo que tienen miedo es que una vez que la India se independice pasen a ser obviamente una minoría, entre un 85% de hindúes o más, y entonces tienen miedo de que los musulmanes no puedan hacerse valer y no tengan una representatividad en una futura India independiente, y por eso empiezan a realizar esta reclamación. Al principio, ¿qué es lo que ocurre? Que la reclamación no se hace para pedir un Estado independiente, sino para pedir autogobierno y para pedir mayor autonomía para los musulmanes. Es decir, la Liga Musulmana lo que pide es paridad en el futuro Congreso de la India junto a los hindúes. Lo que no quieren es que los hindúes absorban el poder musulmán y les reduzcan a una minoría y les quiten sus derechos. Entonces, esta reclamación hay que tener en cuenta que es una construcción ideológica. Pakistán es un concepto que hasta el mismo día de la independencia no se materializa. ¿Por qué es? Porque el líder Ali Jinnah no quiere hablar en concreto de qué es Pakistán para conseguir apoyos, cuantos más apoyos mejor. Mantuvo la idea de Pakistán como una idea vaga, sin definir, porque los líderes que pasarían a formar parte del territorio de Pakistán no apoyaban el concepto, y esto lo vamos a ver ahora. ¿Cuál es la idea entonces de Pakistán? Que aquellas zonas de mayoría musulmana pasen a ser un Estado en principio autónomo o de autogobierno, de forma dentro de una unión india, es decir, no como Estado independiente al principio. ¿Qué ocurre? Que el Partido del Congreso se niega en redondo a darles a los musulmanes paridad o darles un autogobierno. Y el Partido del Congreso lo que dice es que los únicos representantes de la India son ellos,
y que si la Liga Musulmana tiene algún proyecto, lo va a tener que hacer aparte, porque los británicos solo van a reconocer el Partido del Congreso como los legítimos interlocutores para la independencia de la India. ¿Qué ocurre? Que entonces empiezan a vislumbrar la idea de un Estado independiente. Cuando ni británicos ni Congreso se sientan a dialogar con ellos ni les reconocen esa reclamación, entonces empiezan a pedir un Estado independiente. Y aún así el líder Jinnah sí que quería que tanto exteriores como defensa formaran parte de la India, es decir, independiente pero todavía dentro de lo que sería una India. Entonces, ¿cuál es el concepto? Pues aquellas zonas en las que hay una mayoría musulmana que pasen a formar parte de aquel Estado que sea Pakistán, y lo estamos viendo, es esta parte de aquí, en verde. ¿Qué partes son? Aquellas, Bengala a la derecha, y las zonas pastunes, el Baluchistán y toda la zona del Indo, el valle del Indo, es donde hay mayor musulmanes, mayor porcentaje de musulmanes. ¿Por qué estas zonas, por ejemplo, hay un mayor porcentaje de musulmanes? Son zonas en las que el hinduismo estaba menos arraigado. Son zonas de mayoría budista y en las que el brahmanismo hindú no había calado profundamente. Bueno, pues esto sería la India británica antes de la partición, y a la derecha ya tenemos lo que sería Pakistán. ¿Cómo surge Pakistán? Está dividido en dos mitades. Es un poco la separación. Vamos a ver, un estado, porque al principio en 1947 Pakistán sería Pakistán occidental y Pakistán oriental, separado por más de 1.600 kilómetros. O sea, es un estado dividido en dos partes muy heterogéneas y con la capital en Karachi, con la capital en la parte occidental. Esto obviamente va a dar problemas al futuro estado, porque un estado dividido con dos sedes y la capital en la parte occidental, lo que va a dar lugar es a problemas, y más si cabe cuando el 53% de la población está en la parte oriental. Sí. Y en la parte occidental se instalan todos aquellos líderes de esta región de Pakistán, que son los líderes de la Liga Musulmana, porque los líderes de la Liga Musulmana no formaban parte de estos territorios, ni de Bengala. ¿Qué es lo que hacen? Trasladarse a Pakistán. ¿Qué es lo que hacen además? Pues trasladan su experiencia administrativa. ¿Y qué es, por ejemplo, uno de los liderazgos foráneos? Es decir, los líderes de la Liga Musulmana no forman parte de ninguna de las zonas que forman a pasar parte de Pakistán. Que serían 4 provincias: el Sindh, Baluchistán, la provincia fronteriza del noroeste y el Punjab, que se divide. Y luego Bengala también se divide, con la desventaja además de que la gran capital, que es Calcuta, queda en la parte india, con lo que prácticamente es una zona que se inunda cada año con el monzón, y es pues un pantano que se inunda, y que además es una zona en la que hay monzones desastrosos, ciclones, es decir, una mitad oriental que va a ser un desastre. Pero ¿qué ocurre con esta parte? Que tiene pánico a la mayoría de población que hay en el otro lado, porque aquí quieren concentrar el poder. Pero si hay elecciones, ganará el partido que forme parte de Pakistán Oriental. ¿Qué ocurre entonces? Que empiezan a marginar la parte oriental. La composición heterogénea de Pakistán. ¿Qué es lo que hace la reclamación? Cuando la Liga Musulmana reclama a Pakistán, lo hace en base al Islam. Pero lo que no tiene en cuenta son las diferencias que hay entre las provincias, las diferencias que hay dentro del Islam, que luego vamos a ver un cuadro que eso lo demuestra, y el hecho de que en las 4 provincias principales que forman parte de la parte occidental, las 4 provincias en las 3 elecciones pre-independencia rechazan a la Liga Musulmana, no la votan. Es decir, rechazan el concepto de Pakistán. Por eso Jinnah mantiene la idea de Pakistán muy ambigua, para conseguir el apoyo de estos señores. ¿Y cómo consigue su apoyo en la última elección?
diciéndoles que él no va, que va a dejar todo como está, es decir, señores feudales que van a seguir controlando sus tierras y que van a seguir formando parte de la política de una forma demagógica, de una forma interesada. Que ahí están las bases de esta élite política que hay en Pakistán, una élite interesada que siempre y cuando ellos mantengan sus privilegios apoyarán a quien esté en el centro. ¿Qué ocurre con Pakistán? Pues que parte de una desventaja brutal, que es que tiene que construir el Estado desde cero. La India se queda con la capital Delhi, con sus ministerios, con toda la organización administrativa, con un Estado que funciona, un montón de infraestructuras. ¿Qué pasa con Pakistán? Que hereda las amenazas de defensa del Imperio Británico, es decir, la frontera occidental con Afganistán y la frontera oriental, que está muy difusa también. ¿Qué es lo único que hay en la parte en Pakistán? Un ejército y unas cuarteles de reclutamiento militares y una administración, burocracia. Es decir, Pakistán hereda una burocracia y un ejército desde el principio. Y los líderes civiles tienen que construir todo de cero. De ahí la preponderancia del ejército y de la burocracia hoy día en Pakistán. Desde que se independiza en 1947, la primera constitución no ve la luz hasta 1956 y se abroga casi inmediatamente por el hecho de que estipula elecciones universales, y saben los líderes de la mitad occidental que si hay elecciones ganará la mitad oriental y no quieren dar el poder a la mitad oriental. ¿Qué ocurre? Que la constitución, antes de aprobarse, se abroga y hay un golpe de Estado, que es el primer golpe de Estado de Pakistán. Ahí ya, desde 1946 al 56, gobierna la burocracia. A partir del 56 ya son los militares los que empiezan a tomar el poder de Pakistán. Queda el problema no resuelto de Cachemira. La India británica, había regiones que controlaban los británicos directamente y luego había más de 500 principados que se autogobernaban, siempre y cuando el príncipe o la persona que dirigía ese territorio no pusiera problemas al gobierno británico. Cachemira era uno de esos territorios. ¿Cuál es el problema de Cachemira que no tiene los otros principados? Pues que tiene la frontera con los dos estados. Hay muchos principados que están dentro del territorio de la India y no les queda más remedio que sumarse a la India, porque tú no puedes ser un estado rodeado de territorio enemigo. Al final, Cachemira es la reclamación de ambos, porque Cachemira demuestra lo que serían ambos países, es decir, es un estado de mayoría musulmana y por lo tanto Pakistán lo reclama para sí. Y la India, que dice ser un país laico en el que caben hindúes, musulmanes y gente de todas las religiones, dice como no importa que sea de mayoría musulmana, porque nosotros somos un estado laico y aquí caben regiones también de mayoría musulmana. ¿Qué ocurre? Que el dirigente, que es un príncipe hindú, no se decide ni por uno ni por otro, y acuerdan el día de la independencia, antes, que él puede decidir. Y él estaba casi decidido a una independencia de Cachemira con relaciones amistosas con los otros dos países. ¿Qué pasa? Esto un pakistaní no lo reconocerá. Pero Pakistán envía tropas regulares e irregulares, sobre todo, a anexionarse Cachemira. ¿Qué ocurre? Que el príncipe hindú de Cachemira pide ayuda a Delhi. ¿Y qué hace Delhi? Pues aprovecha las circunstancias y le dice: tú me firmas el documento de acceso a la India y yo te defiendo. El hombre lo firma y la India interviene, y entonces ocurre la primera guerra entre India y Pakistán. ¿Qué es lo que se reclama? Se reclama un referéndum para que Cachemira decida si quiere formar parte de la India o si quiere formar parte de Pakistán. ¿Qué es lo que dice la Declaración de Naciones Unidas? Después de que es lo que pone el fin a la primera guerra entre India y Pakistán, que tienen que cumplirse 3 pasos para que Cachemira se organice el referéndum. 1, que Pakistán tiene que sacar todas sus tropas del territorio. Una vez que Pakistán saque todas las tropas regulares y irregulares del territorio de Cachemira, la India tiene que desmilitarizar la región. Si la India desmilitariza la región, entonces se le celebrará el referéndum. ¿Qué hace Pakistán? No saca a nadie, ahí se quedan. ¿Qué pasó? Pues que nunca se organizó el referéndum, porque la India dice: nosotros tenemos el documento de acceso, que es un documento legal, por lo tanto la India es nuestra. O sea, Cachemira, perdón, es nuestra. Vale.
¿Qué ocurre? Pues que el ejército construye poco a poco una ideología que es la ideología de Pakistán, que está fundamentada en la teoría de las dos naciones. Es decir, la ideología de Pakistán es la idea de que Pakistán es el Islam, de que Pakistán es el defensor del Islam del sur de Asia y que el único que puede defenderlo y el único estamento del país es el ejército. El único estamento realmente patriótico es el ejército. ¿Qué promueve entonces? Promueve el autoritarismo y la centralización, es decir, la variedad de lenguas, de interpretaciones del Islam, de etnias y de grupos de Pakistán, en lugar de considerarlo como una pluralidad que pueda añadir valor cultural al país, lo considera una amenaza. Y entonces todas esas diferencias se intentan homogeneizar poco a poco. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final lo único que consiguen es polarizar más y radicalizar más a los grupos cuando ven que sus particularidades no están respetadas por la Constitución. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace este grupo del norte de la India cuando se traslada a Karachi el día de la independencia de Pakistán? Proclaman el urdu como lengua nacional junto con el inglés cooficial. El urdu lo hablaba el 7% de la población, que son los que venían de fuera. Nadie en Pakistán, ni oriental ni occidental, hablaba el urdu, no es la lengua de ellos. En Pakistán se habla muchas lenguas, pero principalmente el punjabi, el baluchi, el sindhi y el pastún. Y en la parte oriental se hablaba el bengalí, porque es parte de Bengala. No reconoce ninguna de estas lenguas en la Constitución. E instauran, por ejemplo, el urdu, que lo hablaba solo ese 7% de la población, que son los que se trasladan a Karachi, que es la capital, y se hacen con el control, estos forasteros, se hacen con el control de la administración del Estado. Ahí empezamos a alienar a la población local, que de un día a otro, un día eran indios, al día siguiente son pakistaníes, ¿no? Sin que ellos sepan que era Pakistán, ni hubieran decidido formar parte de Pakistán porque la población no votaba. Eso es una pena que sea, pero vamos a ver. Pero vamos a tomar por cierto esta idea de que el Islam une a los musulmanes del sur de Asia. ¿El Islam de quién? Esto es un resumen de los grupos suníes. Sabéis que suníes y chiíes son las dos confesiones principales del Islam. Y el sur de Asia es un mosaico de escuelas de pensamiento. Pues estos son solo como una generalización, los grupos principales que hay dentro del Islam suní de la India, del Asia meridional. Todos estos grupos surgen fundamentalmente desde el paso de los británicos en la India. Son movimientos de reforma, movimientos de reacción a esa crisis de identidad que sufren los musulmanes, no solo por el poder británico, sino por el auge de los movimientos revivalistas hindúes. El grupo más numeroso es el de Bareilly, que es el nombre de la ciudad en la que surge, que es un grupo tradicionalista. Surge por reacción a este de aquí, el de Deoband, que es conocido desgraciadamente por ser la ideología de los talibán. Es un grupo reformista que rechaza todo lo que representan los británicos, todo tipo de modernidad, y lo que dicen que es que el Islam del sur de Asia se ha corrompido por su contacto con el hinduismo y que tienen que haber una purificación de prácticas que ellos creen que están corruptas por el contacto con los hindúes y por la influencia de los británicos. Rechazan todo tipo, rechazan el inglés, rechazan cualquier cosa que represente la modernidad. Los bareilíes entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues que dicen, no, cuidado, que estos deobandíes no nos representan a los musulmanes del sur de Asia. Nosotros tenemos una cultura de devoción sufí, no tenemos ningún problema por tener nuestros vecinos hindúes, nosotros tenemos una forma de practicar el Islam que es autóctona y que ha crecido aquí, que ha nacido aquí, que no tenemos ningún problema con ello, ¿no? Luego está el Ahl Hadith, que es otro grupo que surge, que es único, que no lo encontrarán en ningún otro país del mundo islámico, nada más que en el sur de Asia, y que rechaza absolutamente todo, rechaza el tradicionalismo de estos y el reformismo de los otros. Y que surge también un grupo que la Jamaat Islami, que ya existía, que es un grupo islamista y que rechaza también el Islam tradicional, pero no se opone a él. Y es un partido político, de hecho, concurre a las elecciones, porque además
En Pakistán los islamistas siempre han ido a las elecciones, los partidos islamistas nunca han estado legalizados. Lo que ocurre es que la gente no los vota. Esa es otra diferencia que podría haber con otros países. El máximo de votos que consiguió la Jamaat ha sido en unas elecciones manipuladas y consiguió solo un 12%. Desde la gente, el máximo en unas elecciones medianamente limpias consiguen un 7% como mucho. De la gente, los pakistaníes no votan islamismo. Luego están varios grupos que son autóctonos. En la India británica, las conversiones al Islam se hacían en general de forma muy paulatina, muy progresiva, y se solían hacer cuando castas enteras se transformaban al Islam. Es decir, el líder de una casta, por lo que fuera, admitía el discurso del Islam y entonces decidía que todos aquellos que formaban parte de su casta también se convertían al Islam. Y por ejemplo tenemos los memones, que es una sociedad que son fundamentalmente comerciantes. Los sikríes es una secta es muy muy autóctona y es bastante herética entre comillas. Además está solo en Baluchistán, quedan muy pocos porque los han masacrado, porque además físicamente se les distingue muy bien y se les ha atacado mucho. Aparte de los ahmadíes, que es una secta mesiánica cuyo mayor problema que tienen todos los musulmanes, no solo los de Pakistán y la India, sino todos los musulmanes de todos los países, es el hecho de que el líder de los ahmadíes decía ser un mesías. Y una de las normas del Islam en general es que el profeta Mahoma es el último profeta, no hay más mesías después de él. Y eso les ha supuesto marginación a todos los niveles. Se pasó en los años 80 varias leyes que criminalizaban a los ahmadíes. Se les declaran no musulmanes en la Constitución de Pakistán. No pueden llamar a sus templos tienen que ser templos, no se les puede llamar mezquitas. Por ejemplo, no se pueden saludar con un salam aleikum. O sea, no pueden hacer ninguna manifestación externa que les haga parecer musulmanes. Pues lo mismo ocurre con los chiíes. Hay duodecimanos, hay ismailíes, y todos estos son otros grupos también de castas, comerciantes sobre todo, que también se fueron convirtiendo poco a poco al Islam. Y al final la mayoría de estos en general son septimanos. Lo que ocurre es que dependiendo de quién gobernaba, al final se tenían que convertir algunos a sunismo, porque ha habido también persecuciones. Durante el Imperio Mogol había líderes que perseguían el chiismo, y entonces muchos de ellos acababan convirtiéndose al sunismo para que no fueran perseguidos. Vale, pues ¿qué ocurre con Pakistán cuando decide organizar en 1971 las primeras elecciones universales? Es decir, una persona, un voto. Se sabe que la mitad oriental, que Bengala, va a ganar las elecciones porque es el 53% de la población. Y efectivamente es lo que ocurre. La parte oriental consigue la mayoría del parlamento, y en la parte occidental gana el partido de Zulfikar Ali Bhutto, el padre de la conocidísima Benazir. ¿Y qué ocurre? Que no se reconoce esos resultados electorales. Las elecciones son en enero de 1971. Desde las elecciones hasta la guerra civil, diciembre, hay todo tipo de masacres en la parte oriental. En Pakistán occidental siempre ha habido una cierta condescendencia hacia la mitad oriental. Los bengalíes no escriben su lengua con escritura arábigo-persa, sino que lo hacen como el resto de los bengalíes hindúes. Su líder, su símbolo es Tagore, que es el poeta, que es hindú. Es decir, para los musulmanes de la parte occidental, los líderes no eran lo suficientemente musulmanes para ellos. Es más, físicamente son como más morenos y más bajitos. Y de hecho, en muchos documentos, los archivos de Pakistán se refieren a los bengalíes como esos negros. Racismo abierto. ¿Qué pasa? No se reconoce esa mayoría. Empiezan a purgar el liderazgo de la Liga Awami, la Liga Nacional Bengalí, empiezan a encarcelarlos, empiezan a asesinarlos, empiezan a desaparecer líderes, hay unas revueltas. ¿Y qué ocurre? Que hay una guerra abierta. ¿Qué pasa? Que desde que entra la India, el 3 de diciembre, desde que entra la India a favor de la parte oriental, porque está además recibiendo centenares de miles de refugiados.
por las persecuciones. Entonces la India interviene. Y desde que interviene la India, la guerra acaba en 14 días. Y obviamente hay una separación. Bangladesh se forma, Pakistán pierde su parte oriental y se forma un nuevo Estado. ¿Qué ocurre? Que eso genera otra crisis de identidad dentro de Pakistán. ¿Por qué? Pues porque Pakistán no es el Estado de los musulmanes del sur de Asia, porque ya hay dos Estados, no solo uno. Es decir, ya hay dos Estados. El Islam no une a los musulmanes del sur de Asia. Entonces, la teoría de las dos naciones no se muestra lo suficientemente sólida como para ser la base de Pakistán. Uno pensaría, entonces, necesita haber una contranarrativa, se necesita cambiar esa ideología para que Pakistán siga manteniéndose a flote. En absoluto. El nuevo líder, que es Zulfikar Ali Bhutto, que aquí le tenemos, que es un señor del socialismo, en las ideologías del socialismo islámico, empieza a tomar todo tipo de medidas demagógicas para aplacar la ira de los islamistas y se adhiere más aún al Islam. Es decir, en lugar de decir vamos a plantearnos cuál es la ideología que queremos para nuestro Estado, puesto que el Islam nos ha separado, más Islam todavía. Y en esto se queda Pakistán, que es lo que conocemos hoy día, que es la provincia del Sindh, la provincia de Baluchistán, el Punjab, lo que sería lo que se llama ahora Khyber Pakhtunkhwa, que es, antes era la provincia fronteriza del noroeste, las áreas tribales, y Cachemira. Esto sería una división de lo que queda de Cachemira, ¿no? Lo que es Cachemira hoy día administrativamente. Esta es la parte de Cachemira que Pakistán le arrebata a la India en la guerra del 48, que llaman la Azad Kashmir, que es la Cachemira libre. Este es el valle de Cachemira de población de mayoría musulmana, que es el valle más poblado de la parte india. Esta parte es fundamentalmente budista. Y lo que eran las áreas del norte, que ahora se llama Gilgit-Baltistán, que es donde está aquí lo que da nombre a vuestra fundación, que es un valle precioso. Y esto no es una provincia de Pakistán, es un área. Es decir, Pakistán tiene 4 provincias y Cachemira es un área que ellos no integran dentro del territorio porque están obsesionados con que un día se realizará el referéndum. Entonces, Gilgit-Baltistán, o lo que eran las áreas del norte, no se suman a se quedan en un limbo legal, es decir, no se aplica la ley a estas áreas, porque creen que si se integran dentro de Pakistán no podrían votar sus habitantes en un futuro referéndum. Y Pakistán está convencido de que esta gente va a querer votar que sí a Pakistán, algo de lo que el resto no estamos muy convencidos. Estos serían los principales líderes de Pakistán. En este lado están todos los golpistas militares, todos los gobiernos militares que han tenido Pakistán. Más de la mitad de la historia son quienes han gobernado el país. Y aquí están los líderes civiles. El actual es Nawaz Sharif, que sería su tercera legislatura, que es la presente. Bueno, ha salido un poco descolocado, pero en todo caso, bueno, es un poco unos cuantos datos para que se vea. Bueno, Pakistán parecía que iba a ser un estado de ingresos medios, pero está entre medio-bajo. Desgraciadamente, la mayor parte del presupuesto se va a defensa. El ejército sigue justificando su preponderancia y su necesidad, exagerando el peligro de la India y justificando eternamente su control de la política de defensa, la de la política exterior y del presupuesto nacional. Es el país de todo el sur de Asia que menos dedica a sanidad y a educación, y eso que la región no es de las más fuertes en cuanto a educación. Es un país que se estima que hay 188 millones de habitantes. El año pasado no se hace un censo desde 1998. ¿Por qué no se hace un censo? Una vez más, porque la distribución de escaños en el Parlamento depende de la población. Entonces se teme que aquellas provincias como la provincia de Khyber Pakhtunkhwa consiga más escaños, y en Pakistán la provincia preponderante es el Punjab, que es un 63% en principio de población. ¿Qué ocurre? Que no quiere que el resto de provincias le quite escaños en el Parlamento, por lo que al final organizar un censo es la patata caliente que ningún político quiere abrir. Es un país en el que, bueno, obviamente los indicadores
muestran mejorías. Poco a poco se va mejorando. Es decir, Pakistán ha pasado de, bueno, no tenemos datos anteriores, pero a pesar de que está muy por debajo del resto de la región, del Asia Meridional, sí que es cierto que poco a poco está mejorando. Ha mejorado la calidad, la esperanza de vida a 66 años, cuando en principio, cuando se independizó, eran unos 44, lo cual no está mal. No tengo aquí, aquí está. Hay una creciente urbanización, lo cual en principio no es una ventaja. Y voy a explicar por qué. Porque el 41% de la población tiene menos de 18 años. Es decir, es una bomba de relojería de población. Pakistán no aporta trabajo, no hay trabajo, no hay sectores industriales en las ciudades que puedan proveer de trabajo a toda esa población, casi la mitad, y creo que es un 50% menos de 25. Es decir, si la mitad de la población tiene menos de 25 años y no hay una economía que pueda proveer de trabajo a todos estos jóvenes, una de dos: o emigran o se quedan en las ciudades haciendo qué. Pakistán tiene bastantes problemas de desigualdades y de movilidad social. La única institución que provee movilidad social es el ejército. Y el problema del ejército es que la mayoría de la población que entra, de los jóvenes que entran a formar parte del ejército, no ascienden en el rango. Es decir, en los rangos militares siguen siendo, se ha formado una élite militar y son hereditarios los rangos, los altos cargos, con lo que los soldados al final son los que van a luchar a las áreas tribales, o los que van a luchar en las zonas más complicadas, mientras que los mandos se quedan en los grandes cuarteles y dirigiendo a los soldados, que son los únicos, el único trabajo que pueden proveer. No solo eso, sino ahora la policía también. El cambio climático está afectando muy seriamente a Pakistán. Tiene una economía fundamentalmente agrícola que depende del monzón anual. Si el monzón es demasiado fuerte, hay inundaciones y se pierden las cosechas. Si no hay monzón, también se pierden las cosechas. Es una población que no solo depende de eso, sino que además está... No hay inversión del gobierno dentro del sector agrícola. Hay monopolios de líderes políticos de los fertilizantes y de las semillas. Es decir, ¿qué hacen los agricultores? Que se endeudan. Se endeudan porque el jefe del pueblo, hay que pensar un poco un sistema feudal, es un sistema agrícola casi feudal. Hay que pensar que el líder del pueblo es el que tiene las semillas, es el que controla la maquinaria y es el que controla los fertilizantes. Entonces los agricultores prácticamente trabajan en régimen de esclavitud porque están endeudados, y muchas veces los hijos de los agricultores heredan esas deudas de los padres y se pasan la vida trabajando para estos señores feudales. También es cierto que algunos están cambiando ese proceso y están revirtiendo y están dando las semillas gratis a la población. Pero en general sí que es cierto que estos señores feudales no solo no pagan impuestos, porque no se cobran impuestos, sino que toda la riqueza que provee la tierra se la quedan ellos, puesto que no pagan sueldos a los que la trabajan. Cada vez más y más está habiendo un aislamiento internacional de Pakistán. Todos hemos, obviamente cuando se habla de Pakistán se tiene que pensar en el tema del terrorismo, en el tema del yihadismo y el por qué Pakistán apoya a los talibán en Afganistán. A ver, la idea detrás del apoyo de Pakistán a los talibán es su obsesión con la India. Pakistán considera que el gobierno de Kabul tiene que ser un gobierno anti-India, para que Pakistán no quede encajonado entre ambos países, que es su obsesión, tener todas sus fronteras con dos enemigos. Entonces su visión hacia Afganistán siempre está condicionada por su relación de enemistad con la India. Por eso ellos siempre han creído necesario cultivar un régimen anti-indio y pro-Pakistán en Kabul. Y los grupos de izquierdas de Afganistán nunca han sido anti-India y nunca han sido pro-Pakistán. Y el discurso islamista que Pakistán ha extendido a sus vecinos, creyendo que con eso iban a convencer y que iban a conseguir controlarlos,
no convence a los líderes ni de lo que fue la Alianza del Norte ni a los grupos de izquierda de Afganistán. Y por eso Pakistán, después de la invasión soviética de Afganistán, formó y alimentó y financió grupos islamistas afganos. Y cuando los grupos islamistas afganos fallaron a la hora de controlar, una vez que se retiraron los soviéticos, no consiguieron tomar el poder de Kabul, entonces empezaron a apoyar a los talibán, que fueron aquellos que estaban convencidos de que iban a garantizar los intereses de Pakistán, es decir, oponerse a la India, ¿no? Y luego tiene una obvia mala vecindad, es decir, Pakistán es un estado que no se lleva bien con ninguno de sus vecinos, sea la India, sea Afganistán y sea Irán. Y últimamente su política de apoyo, ese giro hacia más islam todavía, su política de apoyo al islamismo y al yihadismo como herramienta de política exterior y de defensa para controlar a sus vecinos, está consiguiendo que todo el mundo se aliene de Pakistán. Cuando uno viaja a Pakistán, lo que le llama la atención es que ponen a parir a los afganos y dicen que todos los problemas de Pakistán es por culpa de los afganos, que los 2 millones de afganos o más que fueron a Pakistán tras la invasión soviética de Afganistán, y les culpan a ellos del terrorismo, cuando realmente la política de apoyo al islamismo es una política fomentada sobre todo por los militares y los servicios de inteligencia. Es cierto que Arabia Saudí, los estados del Golfo y Estados Unidos ayudaron a la formación y al financiamiento de los mujahidines, pero la ideología la proveyó Pakistán. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno promueve, recluta y organiza una ideología que gira en torno al yihadismo, llega un momento en que estos grupos toman una cierta autonomía. Y Pakistán tiene el problema de que sigue considerando que aquellos grupos que atentan en Cachemira y que atentan contra la India son grupos útiles, porque la idea de Pakistán es, ellos son conscientes, han tenido 4 guerras contra la India y las 4 las han perdido, son conscientes de que son más débiles que la India siempre le va a ganar en el caso de que tengan una guerra. ¿Cuál es entonces la idea? Una guerra de desgaste. Es decir, Pakistán se conforma con molestar a la India, con no aceptar el status quo. Y cualquier provocación, siempre a Pakistán le compensa, aunque en una hipotética guerra sepan que van a perder la guerra, porque militarmente son mucho más débiles que la India. Es por eso que se ha hecho todo este apoyo a grupos yihadistas y grupos insurgentes, porque llegan más allá de donde no llega el ejército convencional, serían soldados no convencionales, que seguirían las agendas del ejército y de la agencia de inteligencia. ¿Cuál es el problema? Que algunos de ellos se han vuelto contra el Estado. Tras el 11 de septiembre, Pervez Musharraf, que era el presidente del país, se alía con Estados Unidos. La opción era sí o sí, no le quedó más remedio. Pero ¿qué ocurre? Que muchos de estos grupos se cierran muchas de estas oficinas y se atacan muchos de estos grupos. Ellos lo empiezan a ver como una injusticia, es decir, si tú estás promoviendo el yihad, si tú estás promoviendo una guerra santa contra los extranjeros, ahora no me puedes decir que te alías con los extranjeros. Y ellos empiezan a atacar al gobierno. A partir de 2002, en 2002 es la primera vez que Pakistán tiene un atentado suicida en su territorio. Hasta entonces, Pakistán prácticamente no había tenido ataques terroristas. Y es a partir de ese apoyo al gobierno de Estados Unidos cuando Pakistán empieza a estar fuertemente afectado por el terrorismo. ¿Qué ocurre a partir de 2007? Que se forma el grupo talibán pakistaní. Es decir, hay varios grupos de las regiones, sobre todo de lo que serían las áreas tribales, que es donde están concentrados la mayoría de los grupos radicales, que se hartan de la política del gobierno. Hay en Islamabad una mezquita roja que se vuelve contra el gobierno y que empieza a dar ultimátums al gobierno en la misma capital,
muy cerca del Parlamento y de los ministerios, y entonces el gobierno se asusta y ataca la mezquita en julio de 2007 de forma salvaje, con muchos de sus estudiantes dentro de la mezquita. No se sabe cuántos estudiantes de la mezquita murieron, se creen que varios centenares, pero eso moviliza a varios grupos insurgentes que son los que acaban formando el movimiento de los talibán pakistaníes, que son los que hoy día están sobre todo atacando dentro de Pakistán. Esto es una pena. ¿Cuál es el problema de Pakistán? No solo es el terrorismo, no solo es el cambio climático. El problema de Pakistán es que a las mujeres, al 50% de la población, se las tiene recluidas y se las tiene marginadas. El problema de la mujer en Pakistán es muy grave, ¿no? Entre otros problemas, pues están los matrimonios forzosos. Hay una tradición en el sur de Asia que no es islámica y que está heredada del hinduismo, que es concertar matrimonios. Tanto para los chicos como para las chicas. Es decir, muchas veces los novios se conocen el día de la boda. La lógica es que uno tiene que obedecer las decisiones que toman los padres, porque las alianzas que se establecen entre las familias lo que hacen es mantener el patrimonio de la familia dentro de ella. Es decir, lo que no quieren es que las tierras que yo tengo se las lleve alguien que yo no conozco, con lo que ellos lo que hacen es organizar los matrimonios. ¿Qué ocurre? Que hoy día hay muchos, no solo jóvenes occidentalizadas, sino que hay muchos islamistas, muchos grupos de chicos y chicas islamistas que dicen que el Islam les da el derecho a rechazar a su pareja, porque es así. Es decir, según el Islam, uno no tiene que aceptar, si uno dice que no al matrimonio, se tiene que aceptar tanto un hombre como una mujer. Entonces eso está cada vez más, hay más jóvenes que rechazan los matrimonios que les imponen las familias, y por eso hay un aumento de los crímenes de honor, que les sonarán mucho, que son aquellos crímenes, porque además salen muchas veces en los medios, que cuando unos jóvenes se enfrentan a la familia y deciden casarse a pesar de la oposición familiar, la cultura de honor dice que como ellos dos han desobedecido a la familia, tienen que acabar con sus vidas y los matan. De hecho, una de las invitadas que va a haber aquí, uno de los documentales que se echarán, que veréis en diciembre, que se puede ver de todas formas en internet, es sobre una joven llamada Saba que se casa contra el conocimiento de los padres. Se casa con su novio, con un chico de su pueblo, en contra de la voluntad de los padres. ¿Qué ocurre? Que los padres, el padre y su tío, normalmente es un familiar el que acaba con la vida, y sobre todo el 93% son chicas las que mueren, porque ellas son las donde todo el honor de la familia recae. Ellas son la figura que tiene que mantener el honor de la familia. Y bueno, pues el padre y el tío se la llevan a casa, le prometen que no le van a hacer nada, pero vuelve a casa porque tenemos que hablar, te has casado con este hombre, tu madre quiere hablar contigo, vete a esa casa. Y por el camino le pegan un tiro, la chica gira la cara con la suerte de que no le disparan en la cabeza, sino en la cara, la meten en un saco y la tiran al río. Y la chica de alguna forma sale del río y sobrevive. Y el reportaje sobre el documental es sobre la vida de esta chica y cómo consigue sobrevivir. Y fue en febrero, le dieron a la directora Sharmeen Obaid-Chinoy, que es una mujer pakistaní, le dieron el Oscar a mejor documental. Y ya tenía otro documental además sobre los ataques con ácido. Por ejemplo, otro problema, cuando una chica rechaza los avances de un hombre, no se le suele cuidar. Puede ocurrir que le ataque, ¿no? Es una forma de desfigurar y que todo el mundo se dé cuenta de que esa persona ha osado decir que no a un hombre, ¿no? Es un problema muy grave, pero está habiendo avances. El hecho de que cada vez se denuncie más, es como aquí con la violencia doméstica, el hecho de que cada vez se denuncie más, el hecho de que cada vez se haga más visible este problema, es un paso hacia adelante. Es decir, las mujeres de Pakistán están empezando a decir: no aguantamos esto, queremos decidir con quién nos casamos. Los hombres también, porque los hombres también los casan con quien no quieren. Impone penas más graves para las violaciones
y para los crímenes de honor. Antes, ¿qué se hacía? Si alguien de la familia de la víctima quería perdonar a los perpetradores del crimen, se les perdonaba y entonces no iban a la cárcel. Ahora se ha decidido que, aunque haya perdón, la persona que cometa ese crimen va a ir a la cárcel. Para aquellos que abusen de menores y de discapacitados, pena capital. Y para los que cometan crímenes de honor y violaciones, condenas de muerte condenas perpetuas en general. Luego a lo mejor cumplirán un mínimo de 15 años, pero es un avance, porque antes salían libres y ahora ya se ha conseguido todas estas manifestaciones. Me gusta poner no solo la foto de la élite, de las mujeres de la élite urbana, sino también los grupos de feministas islamistas, de partidos islamistas, que también están pidiendo que estos crímenes de honor se penalicen y que las mujeres puedan también decidir, por ejemplo, también que las mujeres se puedan divorciar. Recientemente un amigo mío pakistaní, que era el director del Consejo de Ideología Islámica, analizaron una ley porque según el Islam el divorcio existe y el divorcio se puede pedir y la mujer puede pedir el divorcio, y por decir y justificar, según la ley islámica, el divorcio tiene amenazas de muerte. Otra cosa que hizo este hombre también, que es un valiente, fue aparte del divorcio, el pedir que las mujeres puedan heredar también. En Pakistán no dejan que las mujeres hereden, solo heredan los hijos varones. Y el Consejo de Ideología Islámica hasta 2008 también dictaminó que las mujeres debían también heredar. También recibieron amenazas de muerte. Es decir, hay cosas que la tradición manda que no manda el Islam. Entonces hay que saber un poco distinguir qué es aquello que se ha heredado, porque en el hinduismo pasa lo mismo, las mujeres no heredan, las mujeres hindúes en la India también son casadas a la fuerza, los hombres también. De hecho, los crímenes de honor en la India también hay 5.000, se estima que unos 5.000 en todo el mundo, unos 1.000 ocurren en la India, dentro de un contexto hindú, y otros 1.000 ocurren en Pakistán. Es decir, no es un problema del Islam, es un problema de una tradición común, porque a veces se piensa que es un poco la negación de la teoría de las dos naciones. Muchas veces hindúes y musulmanes tienen mucho culturalmente y comparten mucho más que, por ejemplo, musulmanes de Bengala y musulmanes de Peshawar. Y bueno, y Pakistán básicamente es un país con muchísima variedad, que es un problema que está ocurriendo, que se está intentando homogeneizar y se está yendo contra esa diversidad cultural. Os sonará mucho la cultura Kalash, que es un grupo animista que no tiene religión y que todavía sobrevive, lo cual hay que celebrar que todavía en Pakistán se les deje en paz. Esto sería, con un pañuelito, eso sería el traje tradicional de Pakistán. No es esto el traje tradicional, esto es una importación. En Pakistán las mujeres, las musulmanas, nunca se han preocupado de cubrirse el pelo. El vestir no ha sido nunca una preocupación. Lo que ocurre es que tantos años de islamización ha acabado con que estos son reclutas de la policía urbana de Lahore, y ha acabado con que esto sería un poco como lo aceptable para una policía, pero realmente esto sería el traje tradicional. Nada, no se distingue realmente de la India. Cuando uno va por la India, no distingue uno quién es musulmán y quién es hindú, porque visten igual. Es decir, tradicionalmente tiene poco que ver con esta imagen que tiene más que ver con los países del Golfo y Arabia Saudí, ¿no? que es ese Islam radical que han exportado y del que Pakistán ha sufrido buena parte. Quiero acabar con estos tres líderes de la paz de Pakistán, porque Pakistán es conocido por talibán, Pakistán es conocido por terroristas, pero Pakistán es también esto. Pakistán es también personas que luchan día a día contra la desigualdad, personas que luchan contra la educación. Desgraciadamente Malala se hizo famosa porque un talibán le pegó un tiro. Abu Sataredi es un señor que tiene todo un complejo de servicios sociales en Karachi, donde no provee el Estado,
lo ha provisto él. Tiene una red de ambulancias, una red de ambulancias y de sanidad que ha provisto él y que ha desarrollado él solo. Recientemente murió y su moto es que la humanidad es más grande que cualquier religión, y eso en Pakistán es revolucionario, porque para muchos sigue siendo el Estado defensor del Islam, y en cambio él defiende que la humanidad no tiene religión, ¿no? Y de hecho muchos islamistas se oponen a su labor, porque él atiende a todos, no solo hindúes, cristianos, que no quedan mucho, porque Pakistán entre cristianos e hindúes son 3,5%. Mayoritariamente es musulmana. Antes había más variedad, pero acabaron emigrando a la India por motivos diversos. Y este sería el Gandhi de la provincia fronteriza, es el Gandhi Pashtun, que es muy poco conocido, que es conocido como el Bacha Khan, que fue un líder de la no violencia contra los británicos también, y es aún más revolucionario porque a muchos de los pastunes se les conoce por su fama de guerrilleros y su fama de hombres de llevar armas, y él en cambio lideró un movimiento de no violencia que es muy conocido en toda la provincia pastún, en Khyber Pakhtunkhwa. Y de hecho recientemente uno de los ataques que hubo en unas escuelas cerca de Peshawar fue una de sus universidades, el día que celebraban su cumpleaños. Es decir, es un símbolo. Es decir, en Pakistán también hay símbolos de paz y también hay movimientos de no violencia, también hay seres que se enfrentan a todo, ¿no? A la adversidad, a la pobreza, y a que allá donde el Estado no provee, ellos se animan y lo hacen. Entonces también me gustaría acabar con estas tres caras que hay que tener en cuenta. Muchas gracias. Y si tienen preguntas de lo que sea, curiosidades, cotilleos. China es lo que llaman los pakistaníes el aliado contra el mal tiempo. Es decir, a Estados Unidos se le echa mucho en cara que exige mucho y que unas veces está y otras veces les abandona, y en cambio China es aquel país, para los pakistaníes es el mejor aliado de Pakistán. Por lo menos así es percibido, pero realmente China ahora ha invertido, o sea, ¿cuál es el motor de China? Sus 60.000 millones de inversión en el corredor económico China-Pakistán. Es decir, China ha previsto una salida marítima de la ruta de la seda a través de Pakistán. Y eso es el interés básico de China en Pakistán. Pero sí que es cierto que China está promoviendo que Pakistán, en el diálogo del gobierno afgano con los talibán, China está pidiendo que Pakistán medie, pero que tampoco se meta mucho. Es decir, el papel de China en ese sentido es muy positivo, porque está favoreciendo el diálogo y está favoreciendo que haya un acuerdo de paz, ¿no? entre el gobierno afgano y Pakistán, entre los talibán y el gobierno afgano, lo cual ya es una contribución positiva, más allá de que lo haga no por amor a la paz, sino por sus intereses comerciales, obviamente. Sí, aquí cada uno va a lo suyo. Sí, el problema en Pakistán, los enfrentamientos eran esporádicos, pero empezaron a surgir cada vez más a partir de los años 80, con el gobierno de uno de los dictadores militares, porque él era islamista, de esta ideología que señalé que era reformista y que es la misma ideología de los talibán. Y entonces él impuso una islamización de Pakistán, impuso a la fuerza leyes según su interpretación del Islam. ¿Qué pasó? Que todos aquellos que no siguen esa interpretación se rebelaron, y fundamentalmente los chiíes, porque tienen otra ley. Entonces él consideró que el 7% de las reservas de los bancos fueron para el Estado. Y claro, de repente al día siguiente, de un día para otro, los pakistaníes se levantaron con un 7% menos de dinero en el banco. ¿Y qué pasó? Pues que los que más se movilizaron fueron los chiíes, porque no reconocen esa ley.
A partir de ahí, y sobre todo con la revolución islámica de Irán, cuidado, que desde 1979 los chiíes de Pakistán se movilizaron mucho y se politizaron mucho. Es decir, Irán exportó la revolución a Pakistán. Y lo que hicieron los chiíes fue formar un grupo político que reclamaba la instauración de las leyes islámicas chiíes. Claro, ¿eso qué provocó? Pues que los suníes organizaran un partido político que reclamaba que Pakistán fuera declarado un Estado suní con leyes suníes. La tenemos ya, claro. ¿Perdón? Sí, incluso hay terratenientes que luchan contra el feudalismo. Hay un escritor que se llama Daniel Moinuddin, que ha escrito un libro precioso de relatos cortos. Él conoce muy bien el mundo rural y ha escrito y él está invirtiendo todo lo que gana en proveer educación a los hijos de sus trabajadores, en abrir hospitales en sus tierras. Cuando uno habla con uno de estos señores, lo dicen así: es que mi gente, pero no dice mi gente, mi pueblo, no, dice mi gente que me pertenece. Entonces, si ellos quieren, abren escuelas. Si ellos quieren, abrir un hospital, es decir, está en mano de ellos realmente, ¿no? Pero sí que es cierto que hay movimientos, y luego hay movimientos de sociedad civil que reclaman un mejor trato para esos trabajadores, ¿no? Que la mayoría de las veces o trabaja por poquísimo dinero o para trabajarse en deuda. O sea, es una contradicción. Totalmente. Incluso hay zonas en las que algunos de ellos, los más endeudados, están encadenados. Y hay denuncias, la policía aparece, los desencadena, hay grupos que los liberan, pero realmente es un sistema, o sea, es una pobreza absoluta. Y entonces hay un sistema y una corrupción porque el terrateniente controla a la policía, entonces la policía no actúa. Es decir, hay toda una corrupción, un sistema que muy poco a poco las cifras han mejorado, pero aún así el campo de Pakistán es muy duro todavía. Es un país muy duro, pero también es un país que engancha mucho y es un país muy bonito. Es un país muy bello, hay gente, porque yo tampoco estoy loca, o sea, yo voy mucho a Pakistán y me gusta ir. O sea, realmente es muy duro, sobre todo para una mujer, pero uno se sorprende en ver la fuerza de la gente, cómo la gente resiste y cómo la gente avanza y cómo hay mucha ilusión. Y luego, por ejemplo, hay una cantidad de escritores, hay una intelectualidad impresionante, que yo a veces me gustaría para nuestras universidades y es increíble. Es una sociedad muy activa. La sociedad civil pakistaní es una sociedad muy activa. Que enseguida se organizan, enseguida se manifiestan. No es una sociedad pasiva, en absoluto. Yo recuerdo cuando encontraron a Osama Bin Laden allí, al lado del West Point pakistaní. Qué gran contradicción. La gente se estaba movilizando y se estaba protestando por los cortes de electricidad. Los cortes de electricidad tienen un problema de provisión energética Pakistán brutal. Hay cortes a lo mejor a veces de 12 horas diarias de electricidad en ciudades. Yo los he sufrido en Islamabad incluso, de saber de 7 a 9 no hay luz, de 8 a 9 de la mañana, luego de 12 a 3, o sea, hay cortes constantes. Y la gente se estaba manifestando por eso. Entonces uno le preguntaba, oye, pero ¿has visto lo que ha pasado? A mí qué me importa, que se me descongela la comida, que me voy a arruinar. O sea, realmente a la gente lo que le interesa es eso. Claro, ¿qué quieren? Pues educación, ¿qué quieren? Sanidad, ¿qué quieren? Muy complicado. Yo creo que lo mejor es el status quo. Realmente ahí la comunidad internacional les ha fallado, porque la India ha cometido violaciones de derechos humanos brutales. O sea, la India tiene, por ejemplo, es la zona del mundo más militarizada. Hay casi un soldado por cada 12 habitantes. Y yo no sé si habéis estado en Cachemira, yo he estado en Srinagar, en la capital del valle,
Y es impresionante ver militares por todas partes. O sea, no puedes hacer nada sin ver varios de ellos. Y hay una ley en la India que les da impunidad. Es decir, no se les puede perseguir por aquellos crímenes que cometan en Cachemira. Recientemente ha habido manifestaciones porque mataron a un líder de uno de los grupos radicales de allí. Y no se sabe nada. ¿Por qué? Pues porque ha habido mutismo, se ha prohibido a los medios dar información. ¿Pero qué ocurre? ¿Cuál es la contribución de Pakistán? Porque si Pakistán fuera un poco más inteligente, sus líderes, y dijeran, pues vamos a apoyar movimientos pacíficos, sociedad civil de Cachemira, no, lo que hace es infiltrar insurgentes, en el convencimiento de que la población se va a tomar las armas en contra del gobierno de la India, cuando los cachemires lo que quieren es que les dejen en paz los soldados indios y los insurgentes pakistaníes. Entonces, en el caso de que hubiera un referéndum, yo creo que lo razonable es que se les diera 3 opciones o 4: quedarnos como estamos, accesión a la India completa, imposible, porque Pakistán nunca cederá su parte de Cachemira. Al contrario, accesión a Pakistán, imposible, India nunca jamás lo va a consentir. O independencia. O sea, independencia o no. Lo más seguro es que voten independencia, pero ¿qué hace un valle o una Cachemira ahí entre 2 países que los van a utilizar? O sea, el destino de Cachemira es negro, se lo mire como lo mire. Ojalá la comunidad internacional dijera, pues vamos a interesarnos por ellos y vamos a ver qué podemos hacer para mejorar sus vidas, ya que a nivel político tiene una salida dudosa. No interesa, pero desde 1948 hay una misión de Naciones Unidas allí y ahí están, no pintan nada.